Bueno, iglesia, vamos a continuar con la serie La prosperidad de Dios, que hemos estado enseñando. Hemos estado hablando de cómo Dios de alguna manera quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que seamos prosperados, pero sin manipular la palabra de Dios en una centralidad en las Escrituras, y que el hombre entienda o el creyente entienda que debe hacerlo todo de su corazón para Dios, porque es para el Señor que ofrendamos, que diezmamos, que entendemos la prosperidad y la bendición de Dios. El tema de hoy es el número 4 de esta serie, la prosperidad de Dios. Para los que anotan, en signo de pregunta: riqueza, bendición, pobreza, maldición. En signo de pregunta: riqueza, bendición, pobreza, maldición. Ahora, ¿por qué esto en signo de pregunta? Hermanos, hace muchos años en la historia de la iglesia hubo un momento donde, yo no sé cuántos han escuchado hablar, donde se hablaban de los puritanos. Hubo un tiempo en la iglesia donde el ser pobre era una bendición de Dios. Hace muchos años. Ser pobre era una bendición, y más bien aquel que tenía mucho dinero, aquellos que habían enriquecido mucho, la gente los veía más bien como gente mala, como no gente buena. Entonces más bien la gente hacía votos de pobreza. Inclusive habían monasterios, habían lugares donde se iban a meter los monjes. No sé cuántos han visto eso, y se iban a las montañas, a las colinas, y ahí hacían votos de pobreza, donde ellos se aislaban de la sociedad, donde no tenían nada que ver con la sociedad, porque para ellos la bendición de Dios era más bien aislarse en pobreza. Conforme ha pasado la historia y el tiempo, hemos llegado a los tiempos modernos o posmodernos, y hoy en día la iglesia más bien enseña todo lo contrario. Hoy las iglesias enseñan que ser pobre es una maldición y ser rico es una bendición de Dios. Primero, ser pobre era una bendición. Hoy día ser pobre es una maldición. Primero la gente veía con malos ojos a aquellos que tenían mucho dinero, y hoy se ve con buenos ojos a aquellos que tienen mucho dinero, a tal punto que han enseñado de que el ser pobre es una maldición, pero una maldición que viene de Satanás. Y entonces, por lo contrario, ser rico es una bendición de Dios. O sea, si alguien es pobre es porque está maldecido, y ser rico es porque Dios lo ha bendecido. Eso es lo que se enseña hoy en nuestras iglesias, hermanos. Pero déjeme decirle que a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios, hermanos, vamos a ver que ser pobre o ser rico no es o una bendición o una maldición, como algunos lo han hecho creer, porque ellos dicen que en este caso el ser prosperado o la bendición de Dios es solamente en la parte económica, en la parte de dinero. Los que afirman esta doctrina la agarran o se toman de Deuteronomio 28 del 15 al 20. Vamos a ir a Deuteronomio 28 del 15 al 20. Si nosotros estudiamos Deuteronomio 28, usted se va a dar cuenta que ahí vienen dos cosas. Vienen las bendiciones, pero también vienen las maldiciones. Vienen bendiciones y vienen maldiciones en Deuteronomio 28. Pero cuando hablamos de esa doctrina de que ser pobre es una maldición, lo toman de Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Yo quiero leer hasta el verso 20, pero ellos toman todo del 15 en adelante, todo el capítulo 28. Me dicen amén. Deuteronomio está en el Antiguo Testamento. Amén. Dice la palabra ahí en Deuteronomio 28, del 15 al 20, que es lo que vamos a leer nosotros. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir
todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Verso 20. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Wow. Hermanos, uno de los grandes problemas de la iglesia moderna es que a veces sacan textos fuera de contexto. Y a veces hacen lo que se conoce en la hermenéutica como una eisegesis y no una exégesis de un pasaje para ver de qué está hablando. Y a veces le introducen a un pasaje algo que el pasaje no dice. Por ejemplo, este pasaje lo toman para decir que en estas maldiciones que está hablando aquí la palabra son maldiciones enviadas por Satanás. Ahora, si nosotros leemos el texto, hermanos, ¿quién dice que va a enviar estas maldiciones? Ahí no dice que es Satanás el que va a enviar esas maldiciones. Ahí la palabra en el verso 20 dice la palabra, leámoslo. Y Jehová enviará contra ti la maldición. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Hermanos, no podemos decir que la maldición viene de Satanás, porque ahí el Señor está hablando, yo voy a enviar la maldición. ¿Por qué? Recuerden que en los primeros versículos del capítulo 28 habla de bendición, pero ambos tienen una condición, porque eso se conoce como promesas condicionales. ¿Cuál es la promesa o qué es lo que Dios está diciendo? Si ustedes oyen atentamente la voz de Dios para ponerla por obra, yo los voy a bendecir. Dice en el capítulo 28, en los primeros versículos, pero también al otro lado dice, pero si ustedes no oyen la voz de Jehová su Dios y no cumplen la palabra, no cumplen los estatutos, yo me voy a encargar de maldecirlos. Yo, dice el Señor. Entonces no podemos decir que la maldición en sí viene de Satanás, y cuando hablamos de la pobreza es porque Dios dice, yo los voy a destruir, les voy a quitar todo a ustedes. Ahora, esto era un pacto, cuando Dios les da esto era un pacto condicional, era un pacto de condiciones. Este pacto condicional, recuerden que era para ellos ir a poseer la tierra donde Dios los iba a introducir. Dios les da esta palabra antes de meterlos a la tierra prometida, en este caso. Ahora, cuando nosotros leemos todo el contexto histórico del pueblo de Israel, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel, antes de ser bendecido por Dios, de recibir todas las bendiciones de Dios, lo que vino para el pueblo de Israel fueron las maldiciones de Dios. ¿Por qué las maldiciones de Dios? Porque ellos desobedecieron a Dios en la ley, en su palabra, y al final ellos se iban tras otros dioses. Por eso Israel es destruido. El pueblo de Israel primeramente viene, porque Israel se divide en dos, Israel del norte, Israel del sur. Y los Israel del norte son destruidos por los asirios. Los de Israel del sur son destruidos, en este caso que era Judá, son destruidos o son llevados cautivos por los babilonios. Cuando ellos estuvieron ahí sitiados, porque vino Babilonia contra Israel, si usted sigue leyendo, usted lee todo el pasaje de Deuteronomio, una de las maldiciones que Dios habló que iba a llegar sobre el pueblo de Israel era, si ustedes no obedecen mi voz,
todas estas maldiciones los alcanzarán, yo las voy a enviar, y una de esas eran: ustedes se van a comer a sus propios hijos. Ustedes se van a comer a sus propios hijos. Hermano, ¿usted se imagina a una persona comerse a su propio hijo? Pues resulta y sucede que según la historia de Israel, eso sucede. En Primera de Reyes hay un pasaje donde habla de esto, y en Lamentaciones también hay otro pasaje donde habla que ellos cocinaron a sus hijos y se los comieron. Porque era tanta el hambre en la ciudad que ellos no podían salir, y se comieron todo lo que había, y al final tuvieron que comerse a sus hijos. Wow, eso es fuerte. Y eso es algo que Dios permitió, y Dios dijo: los va a alcanzar, yo lo voy a permitir, porque no escucharon mi voz, mi palabra, porque no fueron obedientes a mí. Ahora hay gente que agarra la pobreza o circunstancias negativas, y lo que hacen es todo encajárselo a Satanás y aún reprender al diablo, y en este caso era Dios permitiéndolo. Wow, eso es increíble. Ahora, hermanos, vamos a ver por la palabra cómo la Biblia contradice lo que la iglesia moderna cree, de que tener dinero es una bendición y ser pobre es una maldición. Vamos a ver por la palabra cómo la misma Biblia contradice eso, de que tener dinero es una bendición en este caso, y ser pobre es una maldición. ¿Por qué? Porque le voy a poner un ejemplo, hermano. Hay personas que no temen a Dios. Hay personas que aún se autodenominan ateos, y hay gente que aún atea y ha prosperado económicamente montones, y no creen en Dios. Ahora, por otro lado, hay personas que son realmente temerosas de Dios. Hay personas que tienen amor al Señor, hermanos, y no tienen dinero, pero son gente que ama a Dios, son verdaderos hijos de Dios, pero no tienen riqueza. Entonces no sé si me están entendiendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, la maldición o la bendición no tiene nada que ver con dinero, como hoy lo hacen creer en las iglesias. En muchas iglesias, y mayormente en esta falsa doctrina que se conoce como el evangelio de la superprosperidad, que es un evangelio que ha entrado hoy en nuestras iglesias y está acaparando el mundo entero en el cristianismo, lo que es la superprosperidad. Pero vamos a ir a la palabra, porque al final la palabra es la que debe hablarnos y enseñarnos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 10. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer del verso 8 al verso 10. En Apocalipsis, hermanos, es cuando Dios le da un mensaje. Recuerden que Dios le da un mensaje a las 7 iglesias. 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia en ese momento. A estas 7 iglesias el Señor les da diferentes tipos de mensajes. Pero dentro de estas 7 iglesias hay 2 iglesias, hermanos, que vamos a ver algo muy interesante en relación a pobreza y riqueza. Apocalipsis capítulo 2 es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 10. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: el mensaje a Esmirna. Mensaje a Esmirna, así se llamaba esta iglesia. Y dice la palabra: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre comillas el Señor le dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que has de padecer.
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel hasta que para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y ahí viene la bendición: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Hermanos, es interesante porque a esta iglesia el Señor le dice en el verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Por qué esa tribulación? Hermanos, interesantemente esta iglesia estaba situada en una ciudad que se llamaba Esmirna, que es lo que estamos viendo, pero esta ciudad era una ciudad muy próspera. Oigan, era una ciudad muy próspera por los avances en ciencia y en medicina que tenían la ciudad, pero los cristianos eran muy pobres. Los cristianos. La ciudad era una ciudad próspera, pero los cristianos eran pobres. Interesantemente el Señor ahí dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esa palabra que usa ahí, pobreza, en el original, en el griego, cuando se escribió, la palabra es tologeia. Esta palabra significa, oigan hermanos, nada más oigan lo que significa esta palabra: significa mendigo o indigente. Mendigo o indigente. En otras palabras, cuando el Señor le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, hermanos, la pobreza de ellos era tal que eran como ver a un mendigo o a un indigente, y eran cristianos. Era gente que amaba a Dios, porque el Señor le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, le dice, y conozco tu pobreza, le dice el Señor. Eran mendigos. O sea, según esta doctrina de la superprosperidad de hoy en día, esta iglesia, en otras palabras, estaba entonces maldecida. Pero el Señor, más bien entre paréntesis, les dice: pero tú eres rico. Pero tú eres rico, le dice a esta iglesia. Tú eres rico. ¿Por qué? Porque era gente fiel a Dios. Era gente que amaba a Dios. ¿Saben por qué venía esta tribulación? Dice que la historia, que los creyentes eran perseguidos por no negar su fe ante las exigencias del emperador en ese tiempo. En este lugar dice que los cristianos eran perseguidos por su fe, pero ellos eran ricos espiritualmente. Dice que ellos, la persecución que tenía, dice que era muchas veces porque a ellos se les cerraron las puertas económicas, porque las personas de la ciudad no querían venderles o comprarles sus productos. O sea, ellos trabajaban, pero nadie le compraba o le vendía nada, porque eran cristianos solamente por ser cristianos. Ellos eran pobres y el Señor les dice: pero tú eres rico. Y por eso al final el Señor le dice, el Señor les alienta y les bendice: sean fieles y recibirán la corona de vida. Es lo que dice en el verso 10. Dice: sé fiel hasta, en el final, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No podemos decir que esta iglesia era maldecida porque eran pobres. El Señor más bien le dice: ustedes son ricos. En medio de su tribulación, en medio de su pobreza, ustedes son ricos. ¿Por qué? Por la vida que ellos llevaban, honrando a Dios en sus vidas. Ahora viene la otra cara de la moneda. Vamos a ir ahora a la iglesia, a una de las iglesias que se llamaba la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, versos del 14 al 18. Apocalipsis 3 del 14 al 18, aquí hay otra iglesia a las cuales el Señor le habla también, y esta iglesia se llama la iglesia de la Odisea. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra: y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Oigan: yo conozco tus obras. Otra vez, Dios conoce, al igual que la otra iglesia. Yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, le dice el Señor a esta iglesia. Ahora, ¿en qué consistía esa tibieza de ellos? Para el Señor decirles, yo los vomito por esa tibieza que hay en ustedes, porque no son ni fríos ni calientes, o sea, es un conformismo. ¿Por qué? Verso 17, porque tú dices, oigan, porque tú dices, yo soy rico, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahora le dice el Señor, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es fuerte. La primera iglesia, ellos dicen, es que somos pobres, no tenemos nada, estamos en tribulación. Y el Señor les dice, ustedes son ricos. Ahora la otra iglesia dice, nosotros somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Vean cómo Dios nos ha prosperado, vean cómo Dios nos ha bendecido. Vea el carro que tengo, vea la casa que tengo un jet privado. Oiga, Dios nos ha prosperado porque Dios quiere prosperarnos a todos y que seamos ricos, porque ser pobre es una maldición, así enseñan ellos. ¿Aló? Esa iglesia estaba diciendo lo mismo y ahora el Señor les dice, porque Él conoce sus obras, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, es interesante porque el Señor le habla de esta forma a esta iglesia. Estudiando un poco la historia de esta iglesia, dice que la Odisea era una ciudad muy próspera también. Era una ciudad muy próspera porque ellos vendían telas, oigan esto, ellos vendían telas de color negro que sacaban de ovejas negras. Ellos tenían una cantidad grande de producción de ovejas que daban una tela especial que era de color negra, y esa tela era finísima. Y a esta ciudad venían de muchos lugares del mundo a comprar ese tipo de telas porque eran finísimas. Pero el Señor les dice, ustedes están desnudos. Yo les aconsejo que de mí compren realmente una vestidura, pero no negra, una vestidura blanca para que se vistan. ¡Wow! ¡Qué interesante! Luego también dice que ellos vendían un producto que se llamaba colirio, que se vendía para tratamiento de la vista. En ese lugar había un producto que ellos extraían y se llamaba colirio, y este producto era para la vista y era como exclusivo en esa ciudad, en ese lugar donde ellos vendían para la vista. Igualmente venían de muchas partes a comprar ese producto para los ojos. Y por eso el Señor les dice, pero yo les aconsejo que de mí compren, en este caso, colirio de verdad para que vean. Ustedes venden colirio, pero ustedes están ciegos. ¿Qué los ha cegado? Su riqueza los ha cegado. Ustedes no han entendido todavía al caminar en Cristo, porque dicen, hemos enriquecido, hemos prosperado, no tenemos necesidad de nada. ¡Wow! Y el Señor les dice que compren colirio de Él para que puedan ver. Ahora, cuenta la historia que sus habitantes habían enriquecido tanto que para el año 61 después de Cristo,
Dice que hubo un terremoto que destruyó prácticamente toda la ciudad. Esa ciudad de la Odisea. Pero dice que sus habitantes rehusaron recibir ayuda económica del Imperio Romano en ese momento, y ellos mismos la volvieron a reconstruir con sus propios recursos. O sea, imagínense si había riqueza en ese lugar. Y los cristianos, no como en la otra iglesia, que a causa de la persecución se mantenían fieles a Dios, sino que en esta iglesia parece que por la prosperidad, por la abundancia, por la riqueza que había, ellos también se acomodaron a esa prosperidad y riqueza que había en la ciudad. Qué interesante. Tanta comodidad económica que hizo había tanta comodidad económica que hizo a los creyentes de la Odisea se olvidaran de la necesidad de Cristo. Oigan, hizo que se olvidaran de la necesidad de Cristo porque afirmaban ser ricos y no tener necesidad de nada. Hermanos, yo no estoy en contra, y vamos a hablar ahora de eso, no estamos en contra de que alguien tenga dinero, de que sea prosperado económicamente. Hermanos, pero también hay una realidad que cuando una persona ha prosperado mucho económicamente, a veces eso hace a sentirnos cómodos. Nos hace sentirnos cómodos a decir, yo no necesito tanto de Dios porque tengo todo. Mientras que una persona que es de escasos recursos, que tiene limitaciones, hermanos, yo no sé a cuánto les pasa, pero tenemos que ir a buscar al Señor en lo secreto, a decirle, Señor, provéeme. Señor, yo te necesito. Señor, tú eres el único que puedes ayudarme. Mientras que a veces cuando estamos en la opulencia, cuando hay de todo, a veces, hermanos, se nos olvida que necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Yo sin ningún temor creo que la iglesia de la Odisea es un reflejo de la iglesia cristiana posmoderna de hoy en día. Si usted lo ve en la mayoría de las iglesias, hermanos, hay una tibieza espiritual increíble. Al igual como el Señor le dice, porque no son ni fríos ni calientes, es una tibieza, estamos bien, estamos conformes. ¿Por qué creen estar bien? Porque ven prosperidad económica. Y vuelvo a repetirlo, hay gente que aún sin Dios han prosperado increíblemente. Y eso no significa de que entonces Dios los ha bendecido a ellos y otros que aman al Señor están pasando limitación, entonces es una maldición de Satanás. ¿Me están entendiendo, iglesia? Hermanos, como vimos, ni la pobreza es una maldición, oigan esto, ni la riqueza tampoco es una bendición. Vuelvo a decirlo, ni la riqueza es una bendición, porque aquella iglesia dice somos ricos, pero eso no significó que estaban bendecidos. La otra iglesia, somos pobres, pero eso no significó que estaban maldecidos. Ahora, ¿por qué? Hermanos, porque la pobreza o la riqueza en este caso, hermanos, eso no es una maldición o una bendición, sino solamente, apréndase esto, es una condición del hombre. Es una condición que puede cambiar en cualquier momento. Hermanos, el tener dinero o no tener dinero es una condición solamente. Es una condición. Hoy tengo, mañana no tengo. Hoy no tengo y mañana tengo. Ahora se la voy a poner para que me entienda por qué es una condición. Hermano, hay gente que tal vez nació en un hogar humilde de escasos recursos. Entonces su condición nació siendo pobre, de escasos recursos, y empezaron a esforzarse por trabajar. Ahí Dios los bendijo en trabajar, en estudiar,
Y llega el momento donde se ponen una empresa, ponen algo, hermanos, y empiezan a ver la bendición de Dios, o lo menos en la parte económica, y entonces cambió su condición de no tener a tener. Voy a ponerles otro ejemplo. Hay jugadores de fútbol, es más, creo que hay un jugador de fútbol ahorita que fue muy famoso en el mundial, moreno, y este muchacho dicen que él vivía en las calles. Y alguien lo vio, empezó a jugar fútbol y ahora gana miles de millones de colones porque gana en euros. O sea, su condición cambió. Ahora le voy a cambiar la moneda. Hay otros o hay personas que han nacido, tal vez como decimos nosotros, en cuna de oro, han nacido donde no ha habido limitaciones, donde no ha habido pobreza tal vez. Pero resulta y sucede que por malas decisiones o por circunstancias quebraron y perdieron todo. Entonces la pobreza y la riqueza es una condición solamente. Pero eso no es o que estoy maldecido o que estoy bendecido. Porque hay personas que pueden no tener mucho dinero y estar bendecidas por Dios. Hay otras que pueden tener mucho dinero y no necesariamente están bendecidos por Dios. ¿Aló? ¿Me están entendiendo? Ok. La Biblia habla de que esto es una condición que puede cambiar. Vamos a ir a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos a leer del verso 13 al 21. Lucas 12 del 13 al 21. Lucas capítulo 12 del 13 al 21 dice la palabra. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice ahí: el rico insensato. Y dijo uno de la multitud. Ahí estaba Jesús enseñando y aparece, digo yo, un artista, ¿verdad? Nunca falta un artista que aparezca. Ahí estaba Jesús enseñando y aparece un artista de entre la multitud. Maestro. ¿Usted se imagina, hermanos, tener a Cristo al frente? A ese Cristo que había hecho milagros extraordinarios, que la palabra, la predicación de Él era extraordinaria. Y este artista aparece y le dice: maestro. Y vea lo que le dice: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, este hombre vio al Señor y él vio a alguien que le podía ayudar para que le dijera al hermano de él que partiera la herencia con él. No sabemos, pero podemos especular de que le dejaron una herencia su papá, y se entiende que una herencia aparentemente debe tocarles a todos por igual. Pero algo sucedió ahí que no sabemos, que la Biblia no registra, donde este hombre está interesado en acudir al Señor, pero es para que le diga al Señor, o para decirle perdón al Señor: oiga, dígale a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, ve a mi hermanillo, Señor. Él se está dejando toda la plata y no me está dando nada a mí. Señor, ayúdame. Ahora vamos a ver la respuesta de Cristo. Dice la palabra: mas él le dijo: hombre, al artista, ¿verdad? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le dice: ¿qué tengo yo que ver con eso? En otras palabras, ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Quién me ha puesto a mí como juez o partidor de herencias? En este caso, verso 15, y le dijo, oiga, y les dijo a los que estaban ahí: mirad, guardaos de toda avaricia. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, oigan, no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Hermanos, no podemos hablar de que riqueza o dinero, no tener dinero, tiene algo que ver con el reino de Cristo. Hermano, Jesucristo no vino y murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y fue clavado en esa cruz para que usted sea rico. Él murió en esa cruz, derramó su sangre, hermano, para que usted sea salvo. Para eso murió nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy muchos creen que Cristo murió para que yo sea rico. Y eso lo enseñan en la iglesia. Cuando el evangelio no tiene nada que ver en relación a riqueza o pobreza, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora sigue diciendo el Señor. También les refirió una parábola, por eso que él acaba de decir, les da una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea, este había prosperado económicamente. Había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. O sea, voy a hacerlos más grandes. Eso suena así como oigo yo en la radio hoy o en la tele y le dicen: ¿usted tiene una pulpería? No, usted tiene que tener un mini súper. ¿Usted tiene un mini súper? No, usted tiene que soñar con un supermercado. ¿Usted tiene un supermercado? No, usted tiene que soñar con una cadena de supermercados. Y empiezan a hablarle a todo el mundo piensa en grande, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Y este estaba pensando igual: yo voy a hacer más grandes mis graneros, porque tengo mucho, he sido prosperado, entonces los edificaré más grandes. Versículo 19: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Porque todos queremos plata para eso, ¿verdad? Eso no ha cambiado. Comer, beber, pasear, regocijarse y vivir la vida. Hermanos, pero en la Biblia hay unos peros que lo hacen a uno frenar en raya. Y ahora sigue diciendo el Señor en el verso 20: pero Dios le dijo, oigan, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay gente que se afana tanto en creer que la prosperidad de Dios es la riqueza nada más, hermano, que se le olvida eso. Pero si hoy vienen a pedirte tu alma, hermano, ¿de quién es todo lo que usted ahora había soñado hacer? Ahora pregunto: si vienen a pedir tu alma, hermanos, ¿no necesitamos la salvación de Cristo? ¿No vamos a morir todos algún día con dinero o sin dinero? ¿No vamos a ir, hermanos, a un ataúd cada uno de nosotros, aunque vivamos en una casa fina de 3, 4 pisos, al igual que en una casita humilde de piso de tierra? Igualmente vamos a ir a un ataúd. Y eso si nos meten en el ataúd, ¿verdad? Porque si no lo dejan ahí tirado. ¿Aló? El ser humano, hermanos, no necesita, el creyente, oye lo que le voy a decir, no necesita tanto dinero, lo que necesita es a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que el hombre necesita. Entonces el Señor le dice a este hombre: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchos creen que la bendición de Dios es solamente en lo económico, en el dinero. Entonces ahí entra una gran pregunta, y la pregunta es: entonces, ¿en qué consiste la bendición de Dios?
Porque el tener o no tener dinero, hermano, es una condición solamente. Condición que algunos tienen el privilegio de tener más dinero y otros menos dinero. Hermano, pero yo no sé si usted entiende esto, pero a veces nosotros decimos no tener dinero, pero hermano, siempre va a haber alguien que tenga menos que nosotros y alguien que tenga más que nosotros. Imagínense nada más para ponerle un ejemplo, de que alguien diga, bueno, yo tengo 100 millones en el banco. Cualquiera de nosotros diríamos, wow, yo deseara tener 100 millones en el banco. Pero hay gente que puede tener los 100 millones en el banco y él está viendo al que tiene 200, 300 millones porque él está anhelando tener 200, 300 millones. Y decir, es que los 100 millones no me alcanza, con eso no es nada para mí. Y para muestra un botón, no hace nada, salió uno por ahí, un diputado diciendo que él estaba mal porque él ganaba 4 millones por mes. Y cuando uno oye eso, uno dice, por Dios, ¿en qué mundo vivimos? Él no le alcanza, él no vive con 4 millones por mes, está mal. ¿Y cuánta gente vive con una pensión de 75,000, 100,000 colones y come todos los días? ¿Aló? ¿En qué consiste la bendición de Dios? No es en lo económico, no es en el dinero, como muchos creen. Por eso esta serie, la prosperidad de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la bendición? Bueno, el Señor sigue hablando ahí después de que Él habla esta parábola, donde sale este artista que le dice, Señor, dígale a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y ve ahora lo que el Señor enseña. Y vamos a ver Lucas capítulo 12, pero vamos a ver ahora del 22 hasta el 31. Del 22 al 31. Porque ahí Jesús sigue hablando, el discurso sigue. Después de que aparece este artista, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y ahora el Señor les dice, dijo luego a sus discípulos, ahora a los discípulos de Él. Por tanto os digo, oigan esto, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, o por el cuerpo, qué vestiréis. Oigan, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, o por vuestro cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que nuestra vida vale más que el resto. Nuestra vida. Hermanos, la vida suya tiene un precio invaluable. La vida vale más que todo eso. Ahora, ¿por qué le digo esto? ¿Cuánta gente en este tiempo que viene de Navidad, de diciembre, hermanos, se deprime porque no puede comprarse un par de zapatos nuevos, una mudada nueva, pero tiene vida? Y todavía llega y abre el closet y tiene 4 pares de zapatos, tiene no sé cuántas mudadas, pero ahora se siente deprimido, se siente mal porque no puede comprarse un par de zapatos. ¿Aló? Y eso es una verdad. Y algunos se deprimen tanto, hermanos, que quieren quitarse en la vida porque es que no tengo dinero para comprarme lo que yo quiero. Pero tiene la vida, tiene salud, puede caminar, puede respirar, puede levantar las manos. Pero me siento deprimido porque no puedo comprarme algo. Y curiosamente solo en diciembre, ¿verdad? Dijo aquel, que alguien me explique. Solo una fecha exclusiva. Todo es psicológico, decía un hermano acá de la iglesia. ¿Se acuerdan? Todo es psicológico y es cierto a veces. Entonces dice el Señor, seguimos leyendo. Versículo 24, considerad, ahora lo que el Señor está diciendo es vean, consideren, vean los cuervos
que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Hermano, hay personas que dicen, es que yo deseo ser más grande, yo no quiero ser tan pequeño, tan pequeña. No sé por qué el Señor usa ese término, pero es por más que usted quiera hacerse más grande, la pregunta es, ¿podrá hacerlo? No. Ahora, ¿por qué no? Porque eso no depende de usted. ¿Depende de quién? Depende de Dios. Igual es, hermanos, la provisión nuestra, la bendición nuestra, no depende de nosotros, depende de quién. De Dios. Dios es el que nos sostiene. Dios es el que nos da todo. Dependemos de Él. El problema es cuando yo no veo eso. Pero todo viene de Dios. Seguimos leyendo. Pues si no podéis, ni en lo que es menos, porque os afanáis por lo más. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y es interesante porque, hermanos, aquí pone ahora de ejemplo a Salomón. Salomón fue el hombre más sabio de este mundo, fue el hombre más rico de este mundo. Pero yo no sé cuántos han leído Eclesiastés. Y lo escribió Salomón, el hombre más sabio y más rico de este mundo. Y Salomón dice, he probado todo lo que este mundo me puede dar y llegué a una conclusión: todo es vanidad de vanidades debajo del cielo. Todo es vanidad de vanidades, nada sirve. Porque él termina hablando en Eclesiastés, porque esto es el todo del hombre, es que tema a Dios, que conozca a Dios, que sirva a Dios. Ese es el todo del hombre. Pero no es la riqueza, no es el dinero, hermanos, no es eso. Y aquí pone el Señor a hablar, ni aún Salomón se vistió como yo he visto a los lirios del campo con toda su riqueza. Wow. Verso 28. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, y aquí viene la clave, hombres de poca fe. Hermanos, ahora cuando el Señor está hablando de hombres de poca fe, está hablando de confiar en que Él nos va a proveer. El problema es que hoy toman muchos que la fe es, yo por fe voy a tener el carro del año, yo por fe voy a llegar a tener esto, voy a por fe a tener lo otro. Ahí no viene hablando de eso, ahí viene hablando de una fe que me va a confiar en Dios, de que Dios me va a proveer y me va a dar lo que yo necesito. Porque, hermano, hay gente que no tiene fe en Dios y ha prosperado increíblemente, aunque no tengan fe en Dios, porque ellos son ateos y trabajan y tienen riqueza. Entonces debemos de confiar, ¿es en quién? En Dios. Verso, ¿cuál me quedé? 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Esa ansiedad, hermanos, de ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hermanos, ustedes ven cómo el mundo va acelerado. Hermano, no ha llegado hoy, digamos, no ha llegado diciembre y ya la gente está pensando en enero. Y ya en enero está pensando que qué va a hacer para las vacaciones. Y las vacaciones no han llegado todavía igual y ya está pensando que tiene que comprarle a la mamá porque viene el Día de la Madre. Y después ya está pensando en que viene el Viernes Negro y qué se va a comprar. Y otra vez diciembre, hermano, y todo va acelerado y no ha llegado mañana. Usted no ve en las tiendas, hermanos, pasa el 24, usted va a 25, 26 y ya todo está lleno de cuadernos.
Antes usted veía todo lo de Navidad, hermano, usted lo veía solo en diciembre. Ahora usted va en noviembre y todo está lleno de Navidad. ¿Por qué? Porque los llevan acelerados. Eso es lo que el mundo hace. Porque ve lo que dice la palabra 30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Ahora, cuando hablamos entonces de la pregunta, ¿en qué consiste la bendición, hermanos? No consiste en la riqueza. Ve lo que dice la palabra en 1 Timoteo 6, del 3 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 11. Ojalá que todos lo tengan. Primera de Timoteo, antes de Hebreos, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Del 3 al 11. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en 1 Timoteo 6, del 3 al 11. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, oigan esto, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, oigan esto, a la doctrina y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué significa la doctrina conforme a la piedad, hermanos? La palabra piedad significa una vida recta, una vida justa, una vida que agrade a Dios. Porque eso es el todo de la doctrina de la palabra, la enseñanza de la palabra. Llevar una vida que agrade a Dios, una vida justa, una vida recta. Entonces Pablo está diciéndole a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, oigan esto, de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad de Dios, que toman la piedad, oigan esta palabra, que toman la piedad, que la palabra piedad es una vida justa, una vida recta, una vida que agrade a Dios, a Cristo. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermano, y hoy en el cristianismo parece que la Biblia, todo lo que enseña es solo para plata. Todo tiene que ver con plata. Absolutamente todo, todas las predicaciones tienen que ver con dinero. Toman la piedad como fuente de ganancia. En todas le enseñan al pueblo, venga pacte, venga siembre, venga eche, para que salga la maldición de la pobreza, para que usted sea rico. Usted está pobre porque no da, porque no ofrenda, porque no diezma, pero si usted da, a usted Dios lo enriquece. Toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Verso 6, ojo, pero gran ganancia es la piedad, llevar una vida justa, una vida recta, una vida que agrade a Dios, pero gran ganancia es la piedad, acompañada ¿de qué? De contentamiento, de estar contento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Ojo, verso 8, ¿por qué tenemos que estar contentos? Y gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dos cosas, sustento. Hermanos, ¿cuántos en este lugar no comen todos los días? No comen 3 veces al día y algunos más. Y las 3 veces así plato, porque tengo hambre, pero quiero bajar de peso. ¿Cuántos de nosotros
¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos ido a acostar sin comer? ¿Cuántos tenemos sustento? ¿No estamos bendecidos por Dios? Sustento y abrigo. En la palabra original del abrigo dice que tiene que ver con techo y tiene que ver con ropa también. Sustento y abrigo. ¿Cuántos de ustedes no viven bajo un techo? Todos tenemos un techo. Pastor, pero yo tengo que alquilar. Dele gracias a Dios porque tiene trabajo y puede pagar el alquiler y tiene dónde vivir. Órele a Dios en algún momento, tal vez, puede que en la misericordia de Dios le permita tener una casita de bono, qué sé yo, hermanos, porque esa es otra. Hay gente que cree que todos tienen que llegar a tener una casa, hermanos. No todo el mundo va a tener esa oportunidad. Aún con el bendito bono que llaman, porque para eso se necesita plata también, yo no sé cuántos saben. Ese cuentico de que el bono es para los pobres es el engaño más grande que hay. El bono es para clase media, pero no para la gente baja, de escasos recursos. Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener dinero para ir a pagar un poco de cosas que hay que pagar para que le den el bono. Mano, esa es la realidad de las cosas. Pero si tiene, hermanos, trabajo, tiene salud y puede pagar el alquiler, dele gracias a Dios por eso. Teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué? Contentos, dice la palabra. Verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Oigan, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, ojo, la Biblia no enseña que el problema es tener dinero. Hermanos, la Biblia no enseña eso. El problema no es que alguien tenga dinero, tenga mucho dinero. Hay personas que van a tener mucho dinero, creyentes y no creyentes. ¿Qué dice la palabra que es el problema? El amor al dinero. Dijo aquel, ahí cambia la cosa. El amor al dinero. Porque la Biblia dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente y tu corazón. Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, aún por encima del dinero. Y ahora, aquellos que en un momento empezaron a amar el dinero, que yo creo que le ha pasado a muchos cristianos, vea lo que dice la palabra. Ahí el mismo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Verso 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, del amor al dinero, y sigue ¿qué? Ahí viene lo que es la piedad, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Eso debe buscar un cristiano. Hermanos, no es el dinero, no es solamente la parte económica. Ahora voy a ponerles un ejemplo que vi en Facebook un día, y eso es la realidad del por cual a veces no entendemos qué es la bendición. Va un hombre manejando un carro, va en un carro, voy a hablar de marcas, va montado en un Toyota, y ese hombre va montado en un Toyota y ve a la par de él, y ve a la par de él un hombre montado en un Audi. Y el que va en el Toyota dice, qué dichoso ese hombre, qué dichoso, va en un Audi, él va en un Toyota. A la par de él va otro hombre en un carro y va en un Hyundai. Y va en el Hyundai y ve al que está montado en el Toyota y dice, qué dichoso, tiene un Toyota, qué buen carro tiene.
Y él va en un Hyundai. A la par de él va un hombre en una motocicleta. Y el de la motocicleta lo ve que va en un Hyundai y dice: oiga, qué dichoso, tiene un carro y no se moja. Qué dichoso ese hombre. Y él va en motocicleta. Y a la par de él va uno en bicicleta. Y el de la bicicleta lo ve al que va en la moto y dice: qué dichoso. No tiene que volar pedal, no se cansa. Vea la moto que tiene. Él va en bicicleta y a la par de él va un hombre a pie caminando y lo ve y dice: qué dichoso ese hombre. Vea qué buena bicicleta tiene. Él va a llegar más rápido que yo. Y él va caminando y a la par de él va un hombre en una silla de ruedas y ve a aquel hombre caminando y dice: qué dichoso ese hombre. Él va caminando, tiene pies para caminar. Esa es la realidad del ser humano. No hemos entendido la bendición de Dios para nosotros. Porque siempre estamos anhelando algo más y algo más. Y se nos olvida lo que Dios nos ha dado. De cómo Dios nos ha bendecido. Hermanos, hay gente que vive más quejándose ante Dios por lo que no tiene que dándole gracias a Dios por lo que tiene. Hay cristianos que viven en una queja porque: Dios, ¿por qué no me das el carro que tiene Julano? Señor, ¿por qué yo no tengo la casa que tiene Julano? ¿Por qué yo no tengo el dinero que tiene Julano? Siempre vemos para arriba y se nos olvida darle la gloria a Dios por lo que Dios nos ha dado. ¿Aló, iglesia? Proverbios capítulo 30, versos del 7 al 9, hay un hombre. Y ese hombre entendió esto. Que muchos cristianos hoy no entienden y creen. Y siguen con esa filosofía y ese engaño de que: ay, yo soy pobre porque no tengo lo que otro tiene. Es una maldición. No, hermanos, Dios nos ha bendecido. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Recuerde aquella iglesia: somos pobres, no tenemos nada, y el Señor le dice: ustedes son ricos. La otra: hemos enriquecido, en ninguna cosa tenemos necesidad, y Él les dice: son miserables, pobres, ciegos, desnudos. Wow. Proverbios capítulo 30 habla de un hombre que se llama Agur. Y ese hombre hace una oración a Dios, hermanos. Vea qué oración hace Agur. Y ese hombre le pide dos cosas al Señor. Dice la palabra en Proverbios 30 del 7 al 9: dos cosas he demandado, dos cosas he pedido al Señor. No me las niegues antes que muera, le dice Agur al Señor. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Oiga, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, Señor. Antes de que yo muera, concédeme eso. Yo no quiero ser un vanaglorioso. Yo no quiero ser un hombre que habla mentiras. Señor, aparta esto de mí. Y viene la segunda cosa: no me des pobreza ni riqueza. No me des pobreza ni riqueza. ¿Por qué, Agur? Dice Agur: no sea que me sacie, o sea en riqueza, que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? No sea que Dios nos dé tanto dinero, tengamos tanta prosperidad, que lleguemos igual que aquella iglesia a ser tibios porque no tengo necesidad de nada. No me des, Señor, mucha riqueza, no vaya a ser que me olvide de ti y diga: ¿quién es Jehová? Ahora, ya me perdí. No sea el otro, o que siendo pobre hurte o robe y blasfeme el nombre de mi Dios. No me des riqueza porque me puedo olvidar de ti, Señor. Pero tampoco me des pobreza porque no sea que tenga que ir a robar y entonces yo empiece a reclamar: ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Vea, estoy robando.
¿Qué le dice Agur al Señor? No me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Hermano, eso es lo que necesitamos. El pan necesario. Si aprendemos a valorar lo que Dios nos ha dado, nuestra vida va a cambiar. Con eso termino. El cristiano, hermanos, con eso termino, oigan. El cristiano debe aprender a ver la bendición de Dios en las cosas pequeñas y en lo que Dios le ha dado, y no en lo que otros tienen. El cristiano debe aprender a ver la bendición de Dios en las cosas pequeñas, en lo que Dios le ha dado y no en lo que otros tienen. Filipenses 4, del 11 al 16. Filipenses capítulo 4, del 11 al 16. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez. Si ser pobre es una maldición, Pablo entonces estaba maldecido porque él tenía escasez. Dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El tener o no el tener dinero, recuerden, eso es solamente una posición en ese momento. Sé vivir humildemente, dice Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Vean las dos caras de la moneda. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y él termina con esa hermosa frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, iglesia. ¿Cuántos entendimos la bendición de Dios? Amén. Nos ponemos en pie. Yo quiero que oremos por esta palabra. Y yo quiero por un momento, hermano, que usted se haga un análisis en su corazón. Porque tal vez usted ha sido de los que van en ese carro, pero antes de ver, hermanos, al del lado abajo, a veces vemos solo el del lado arriba. Y solo empezamos a decir: dichoso aquel por lo que tiene. Es tiempo de decirle: Señor, gracias por lo que tú me has dado. Gracias, Señor, por eso que tú me has dado, por el trabajo, por mi familia, por mis hijos. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por mi casita, Señor. Gracias por eso que tú me has dado. Señor, ayúdanos a valorar lo que tú nos has dado. Y ojalá, Señor, que aún tal vez en medio de la escasez que a veces pasamos, podamos decir como Pablo: he aprendido a contentarme, Señor, cualquiera que sea mi situación, y poderte dar a ti la gloria dándote gracias, y poderte decir como Agur: Señor, no nos des que nos sobre, pero tampoco que nos falte. Manténnos, Señor, del pan de cada día, del pan necesario para vivir, para darte a ti la gloria. Ayúdanos a caminar en esa piedad, honrando tu nombre, caminando como creyentes, como hijos de Dios, en medio de un mundo lleno de pecados, Señor. Que podamos honrarte, porque
Porque entendemos que tú fuiste a esa cruz, Señor, y derramaste tu sangre preciosa. Fuiste clavado en mi lugar, Señor, para mi salvación. No para tener dinero, Señor. Porque tú lo dijiste, Señor, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque puede que hoy digas, hoy vienen a pedir tu alma. Por eso, Señor, la riqueza más grande es Cristo. Es tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, Padre. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo. Derrama tu gracia y de tu presencia. Y que tú seas en cada uno de nosotros, Señor. Y podamos ver tu mano, tu gloria y tu bendición en todo lo que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso?